Tengo el honor de entrevistar en la mañana de hoy al señor intendente Daniel Gardonio. ¿Cómo estás, Daniel? Gracias por venir. No, al contrario. Buenos días, Noel, los chicos que te acompañan y te ayudan. Un saludo muy especial a toda la audiencia. La verdad, un gusto estar compartiendo este espacio con vos. Y permitime felicitarte por este nuevo emprendimiento que creo que es muy, pero muy importante llevar distintas voces a la comunidad de San Julián y distintos pensamientos y de esta forma que cada uno se pueda expresar libremente. La verdad que me parece importante. Escuchaba tu publicidad de Radio Libertad justamente cuando hablas de hablar con libertad y que todas las voces sean escuchadas. La verdad que me parece fundamental y muy, pero muy importante. ¿Te gusta la radio? Es chiquitita, pero ¿viste? La verdad que es chiquita, pero creo que es un emprendimiento muy importante. Tenés apenas 10 días. Esperemos que tengas una historia muy grande en lo que es justamente tu actividad, que es el periodismo. Y la verdad que creo que es importante. Te reitero porque me parece que es una iniciativa muy fuerte la que arrancás. Me parece que es importante para la comunidad de San Julián. Y creo que difundir la información, los distintos pensamientos, creo que es algo que enriquece a los pueblos y es muy, pero muy importante. Tal cual, y traemos esta propuesta un poco novedosa, tratamos de generar contenidos más atractivos. Tenés que entrar a la página, si no entraste, radiolibertadonline.com. No entré, te voy a ser honesto, no entré a la página, sí te escuché de aire. Sí, en la FM 91.9. En la 91.9 estuve escuchando, pero en la página no había entrado. Y la página está buena porque lo que proponemos ahí es que la gente conozca al equipo de Radio Libertad. Una de las propuestas, digamos, uno de los objetivos que me propuse cuando arranqué con este proyecto, que arranca el año pasado, era que no se personalice la radio, ¿viste? Que no vaya hacia esta radio es de fulanita de tal, que es algo que acá pasa mucho en San Julián. Yo quiero que acá se vea como reflejado el trabajo en equipo, es un proyecto colectivo, así que te invito a que después ingreses a la página y puedas conocer bien de qué va. Prometo que voy a ingresar, Sí, aparte me dicen, te voy a ser franco, me dicen las chicas de la universidad, de la municipalidad, que se escucha mejor inclusive desde la página que desde aire, en algunos lugares, ¿no? Sí. Sí, nos pueden escuchar de cualquier lugar del mundo y también te puedes bajar la app para tu celular y la puedes llevar la radio a donde vos quieras, te llevas la radio. Así que, bueno, esa es la idea. Bueno, Daniel, vamos a meternos de lleno con lo que le interesa a la gente y con lo que has venido aquí, que es la entrevista en el ámbito político. Vamos a arrancar por el terreno más actual, si te parece. Esto que estuve adelantando bien tempranito a la mañana, que tiene que ver con la situación de los comercios, el decreto que sacó la gobernadora Alicia Kirchner el día domingo, la respuesta que tuvo el municipio de San Julián. Si le querés comentar un poquito a la gente cómo viene ese diálogo. Sí, la verdad que a partir del decreto que sale el día domingo, como bien decías, la verdad que nosotros nos vimos un poco sorprendidos, tengo que serte honesto. Habíamos estado hablando días anteriores, en 2 días previos, con el jefe de ministros, jefe de gabinete de ministros, Leonardo Álvarez, quien seguramente nos decía que se iban a liberar las actividades y íbamos a volver a la fase anterior de distanciamiento. La verdad que cuando encontramos el decreto, que teníamos las mismas restricciones que tenía Calafate, por ejemplo, Turbio, y sin tener nosotros ningún caso positivo, nos sorprendió, con lo cual, y nos preocupó porque sabemos la afección que todo este tipo de medidas están ejerciendo sobre las personas y puntualmente también sobre los comercios. Hay comercios, casos gimnasios, que hay muchos gimnasios privados y los restaurantes que están siendo muy afectados, que estuvieron prácticamente los primeros 100 días cerrados, pudieron abrir con un horario hasta las 12 de la noche, prácticamente 15, 20 días, y hoy vuelven a cerrar las puertas o trabajar hasta las 20, que todos sabemos que en el caso de gimnasios estaba imposibilitado, y en el caso de restaurantes únicamente hasta las 20 horas, que vos sabés que es un horario que no sirve. En San Julián al mediodía poca gente sinceramente sale a almorzar, generalmente la gente sale de noche. Uno entiende las medidas en algún aspecto, que ante todo está la salud de la población y que tenemos que garantizarla, pero lo que sí es cierto es que creo que San Julián ha sido respetuoso de cada una de
de los distintos decretos que han salido, y por eso creo que no hemos tenido más casos, a pesar de estar expuestos, porque creo que en todo el ámbito de la provincia el riesgo siempre está, porque hay actividades que están liberadas o que están, no liberadas, sino exceptuadas. Tal cual. El caso de los transportistas que ingresan con mercadería permanentemente de distintos puntos del país y que obviamente se puede ingresar un contagio desde ese lado, desde la minería, que gracias a Dios no hemos tenido problemas, más allá de los primeros casos, y que se está manejando un protocolo que creo que es el adecuado. Pero bueno, cuando nosotros vimos ese decreto, te resumo, nosotros dijimos no estamos de acuerdo en esto, la verdad que yo siempre acompañé las medidas, pero en esto no estamos de acuerdo. Presentamos una propuesta al gobierno provincial de lo que creíamos nosotros que era lo que correspondía para San Julián, más teniendo en cuenta que tenemos localidades que tienen casos positivos y están en distanciamiento. Claro. Caso Deseado, Piedrabuena, y uno entiende que puede surgir un caso y eso no significa volver fases atrás. Porque si no, la verdad que no podemos tener continuidad en lo que tiene que ser una vida un poquito más normal. Hasta que no haya una vacuna, digamos, vamos a estar para atrás, para adelante. La curva no la vamos a lograr bajar. Hay dos formas de bajar la curva. Lamentablemente, una es que se infecte más del 50% de la población y la otra es que surja la vacuna. Claro. Los resguardos están hechos porque justamente no ocurra lo primero, que se infecte el 50% de la población, por eso se trabaja permanentemente. La vacuna creo que la vamos a, por lo menos los especialistas te hablan de principios del año que viene con suerte. Y en eso, ¿cuál es la respuesta hoy, al día de hoy, jueves 20, del gobierno provincial? Bueno, cuando nos mandan una resolución del Ministerio de Salud puntualmente, donde dice que están haciendo una evaluación y que el día que esperemos hasta el jueves, o sea, hasta hoy, para tomar una determinación. Estos días se estuvieron haciendo en varios puntos de la comunidad una serie de análisis de PCR, tal es así que nosotros desde el municipio nos pidieron 15 personas de distintas áreas y en distintos lugares, y sabemos que hasta anoche por lo menos se habían hecho un total de, lo que estaba planificado era un total de 100 PCRs en distintos puntos de San Julián. Hasta ahora llevamos 40 resultados, 40 negativos. La verdad que nosotros lo que aspiramos es que en el día de hoy se libere esta medida y vayamos a un periodo de distanciamiento. La verdad que el decreto provincial tenía un montón de aplicaciones, algunas nosotros no las aplicamos en San Julián porque vemos que no tienen, que son muy difíciles de aplicación y que no tienen un sentido real y que complica más. El DNI, por ejemplo, que nunca lo habíamos aplicado en el último decreto, el decreto anterior, me refiero, de los primeros días de agosto, la provincia lo había aplicado, nosotros lo aplicamos una semana y lo levantamos porque vimos que no servía, era difícil de controlar, generaba más problemática de lo que realmente es una solución. Y en otra determinación que nosotros tomamos en este caso fue no cerramos los gimnasios, le permitimos que por lo menos hasta las 20 horas, que es el horario que el resto de los comercios que puedan estar abiertos. Algunos tomaron la medida de decir, no, nosotros vamos a acompañarte hasta que puedas liberar mediante un decreto la actividad. Nosotros estamos esperando la resolución de hoy, que seguramente, ojalá fuera hoy, que yo creo sinceramente que no lo va a hacer porque faltaban terminar hisopados, así que seguramente va a ser mañana, análisis de PCR. Pero lo que aspiramos es que se vuelva atrás en la medida y que volvamos a un periodo de distanciamiento, que es lo que corresponde a la comunidad de San Julián, ¿no? A ver, si la duda que tiene el Ministerio de Salud de la provincia es si puede o no haber circulación, la verdad que esa duda puede existir en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz, no únicamente en San Julián, porque digamos tenemos 700 casos en Río Gallegos, habíamos llegado a los 88 casos en Calafate, después el número empezó a bajar. La verdad que la circulación puede estar, entonces me parece injusta la medida de una localidad que hoy no tiene ningún caso que esté en un periodo de restricciones como estamos. Dos cositas. Una, un comentario que surge en el día de ayer, cuando termino la emisión de acá del programa de la mañana. Empiezo a conversar con algunos comerciantes que auspician aquí en la radio y me comentaban, bueno, esto. El último caso surge aparentemente por la línea de trazabilidad de la infección en el hospital. El hospital activó nuevamente está activo, digamos, reanudó sus actividades. Eso por un lado, me señalaban, ¿no? Como para tenerlo en cuenta. Y por el otro lado, la pregunta es, ¿por qué
crees vos que el Estado provincial está tomando esta actitud? No, yo no, a ver, no, o sea, hay gente que te dice, ¿considerás que es político? No, la verdad que no. Yo creo que es una medida de resguardo que uno puede compartir o no. En mi caso, la verdad, hoy no tengo que decir que no lo comparto, pero es una medida de resguardo que toma el Ministerio de Salud de la provincia. La verdad que son especialistas en el tema, yo no lo soy, entonces eso también lo tengo que en algún aspecto respetar. Pero la verdad, no, justamente yo lo manifestaba, en el lugar que no nos tendría que ocurrir es donde nos detonó, que es justamente el salud, ¿no? Claro. Este es un tema preocupante. Yo creo que salud, a partir de ahí, tomó determinadas medidas, porque justamente son ellos quienes nos tienen que cuidar y garantizar. Entonces, no puede salir desde ese lugar. Puede salir, el contagio tiene que producirse en cualquier ámbito o en cualquier lugar, puede surgir, pero la verdad que donde menos posibilidades tendría que tener es justamente en el área de salud. A pesar de que, como están trabajando con la infección, obviamente también están muy expuestos. Pero sí nos preocupó la medida de que un médico itinerante que viaja, ingrese sin hacer un pequeño aislamiento y un hisopado previo, teniendo en cuenta que en otras localidades lo hacen. Si no lo hubieran hecho, seguramente nosotros tal vez no nos hubiéramos enterado lo que pasó si a la vuelta en Turbio no lo hubieran hecho. Entonces me parece que yo se lo planteé, la cadena, ¿no? Yo se lo planteé esto al ministro de Salud en una teleconferencia que tuvimos todos los intendentes con las distintas áreas del gobierno, planteando que por qué no se hacía la misma política de salud, me refiero, o digamos, en todos los puntos de la provincia, en todos los hospitales, cuando justamente teníamos estos casos. Me dijo que tenían un problema que era el poco recurso humano, que lo tenían que cuidar, que los médicos actuaban con responsabilidad y tenían el resguardo, pero la verdad que los médicos son personas y tienen la misma posibilidad de contagiarse que tenemos todos. Entonces, después yo se lo planteé en una reunión del COE local a la directora del hospital, en virtud de que yo veo que más allá de lo que disponga el Ministerio de Salud, se ve que los hospitales tienen atribuciones para tomar esa medida, porque Santa Cruz, Puerto Santa Cruz lo hace y Río Turbio lo hace. Entonces, bueno, desde hospital dijeron que iban a tomar un poco las mismas recaudos, lo cual nos genera un poco más de tranquilidad. Hospital, la verdad, está trabajando, nos colabora permanentemente con nosotros tratamos de colaborar con ellos, y el trabajo realmente se hace en conjunto. Puede haber errores, porque esto es yo siempre digo que una pandemia con la que nos encontramos, uno no agarra el manual de cómo proceder si no lo va escribiendo todos los días. Entonces esto es una situación bastante difícil. ¿Tuviste un encuentro con los comerciantes locales? ¿Te hicieron llegar un petitorio, un reclamo, una notificación? ¿Cómo fue? Sí, la verdad que tuve un encuentro me lo pidió Cámara de Comercio y algunos comerciantes. Yo los atendí con gusto, pues la verdad que yo entiendo la situación que ellos pasan. En San Julián nos conocemos todos, ¿no? Vos sabés que yo, más allá de hoy estar ocupando un cargo intendente, toda mi vida fui comerciante, en comercio propio o en el de mi padre, y la verdad que conozco muy bien el rubro, conozco las obligaciones que tienen y los compromisos y cómo que se les hace que es muy difícil afrontarlos hoy. Entonces la verdad que entiendo que estén molestos, que estén ofuscados. Ellos lo que hacen es elevan un petitorio con firmas para que yo lo eleve a la provincia, porque creo que más allá del enojo, entienden que nosotros, digamos, estamos en un eslabón del medio. Cuando hay una emergencia sanitaria como hay hoy en el país y en la provincia de Santa Cruz, algunas atribuciones y autonomías que tendríamos que tener los municipios, obviamente están vulneradas justamente por la emergencia, en la emergencia sanitaria. Entonces hay una jerarquía que se respeta. Hay una jerarquía. El gobierno nacional saca una medida, el gobierno provincial no puede contradecirla. Exacto. Y así sucesivamente hasta llegar a... Te permiten endurecer determinadas medidas, pero no pasar los límites. La verdad que a veces uno los pasa un poco buscando la funcionabilidad en la comunidad. Lo que pasa es que hay límites que se nos complican, por eso necesitamos el diálogo permanente con provincia y que nos habiliten determinadas libertades. Esperemos sinceramente que esto se logre. Los comerciantes, bien, obviamente planteando su malestar por esta situación, por no poder tener una continuidad en su régimen de trabajo, que es lógico el planteo. Una garantía, me parece, ¿no? También, Daniel, esto debe decir, bueno, de acá al 30, ponele que mañana se levante y que pasado surja un caso y se cierre de vuelta. Esta es la preocupación. Exactamente, porque... Esta es la preocupación más grande.
la verdad que, y yo la verdad que coincido con ellos, si hay un caso no se puede volver atrás. Tenemos que encapsularlo, resguardarlo rápidamente, buscar todos sus nexos más estrechos, aislarlos, pero no cerrar toda una población, porque la afección se termina siendo mucho más grande, porque no solamente es una cuestión económica, sino una pérdida de puestos de empleo, que esto también hay un riesgo. Estamos viendo lo que está pasando en el país, la situación económica es muy agobiante hoy, la pérdida del poder adquisitivo de la gente es tremenda. Entonces, la verdad que cuando se toman estas medidas hay que analizarlas muy bien. La verdad, hay áreas de provincia que también están muy preocupados, tengo que decirlo. Yo estuve hablando con Leonardo Álvarez, porque, digamos, del gobierno obviamente hablo mucho más fluido, porque es obviamente un habitante de nuestra comunidad. Entonces buscamos apoyo a través de él. Y la verdad que Leo en esto tiene coincidencia de que cree que también hay que liberar esto. Y lo ha manifestado, y tiene una preocupación también por los sectores comerciales. Creo que es una persona que es un empresario que entiende y ve cuál es la situación que se está viviendo. Bueno, creo que a través de él vamos a conseguir liberar estas actividades. Bueno, entonces mañana tendríamos que tener novedades. En teoría, mañana. Hoy a última hora tendríamos que tener novedades. Esperemos que sean positivas. Ojalá mañana a la mañana arranquemos entonces con una buena noticia y puedan volver a trabajar con normalidad, entre comillas, qué palabra, ¿no? La normalidad, sí. Los comercios de la localidad de Puerto San Julián. Sí, hay algo que es claro, ¿no? En algún momento tenemos que volver un poco a la normalidad y aprender que tenemos que convivir con esto que vino y lamentablemente, nos guste o no, vino para quedarse. Entonces me parece que tenemos que llevarnos a una vida un poquito más normal, con resguardos, con la precaución que tiene que tener cada uno, cuidarse a sí mismo y al otro, pero, digamos, empezar a convivir con este virus. Bien, una de las cosas que se había determinado desde el gobierno nacional era el no aumento de tarifas. Y una de las consultas que me llegó tiene que ver con el aumento del servicio de videocable. No sé si el municipio tiene la aptitud, puede ser un llamado a atención, puede actuar en función de defensa del consumidor, digamos, ¿hay alguna...? No, no el municipio puntualmente, hay una oficina de provincia de defensa del consumidor, que es a quien se puede hacer el reclamo, no el municipio puntualmente. Es cierto, ha habido aumentos en determinadas tarifas, en un momento donde, como te decía antes, la pérdida de poder adquisitivo fue muy fuerte, donde no hay prácticamente incrementos salariales y los que se están dando no alcanzan a cubrir la pérdida. Y la inflación sigue siendo... y la inflación es terrible. Es terrible y mira, y uno lo ve día a día, no hace falta que te la dibujen, la ves cuando vas a la góndola todos los días. Tal cual. Sí. Entonces, desde ese lado, desde el municipio no se puede actuar, pero sí quizás desde defensa del consumidor en provincia. Sí, hay una oficina en la Galería Cuesta McDonald, hay una oficina de provincia que justamente está derecho a defensa del consumidor. Defensa del consumidor. Bien, otra de las temáticas que también tienen carácter actual tiene que ver con el aumento del sueldo de los municipales y en el contexto de lo que estamos hablando de la pérdida del poder adquisitivo. Sí, la verdad que nosotros tenemos una gran limitación que nos dio justamente esta pandemia. El municipio de San Julián tiene dos problemas. Nosotros tenemos el ingreso coparticipable de regalías y coparticipación muy bajo, tal es así que nosotros hoy cobramos regalías y coparticipación por una ciudad de 8.000 habitantes. Algo que quedó lejos de la realidad, ¿no? Quedó lejos de la realidad y tenemos demanda de servicios por un pueblo de 16.000, con lo cual estamos complicados. Pero aparte de esa complicación normal que tenemos, otro problema que tenemos es que la caída al cerrar tantos comercios en el AMBA, en provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, que son los mayores tributarios, o la mayor cantidad de gente en el país, las regalías nacionales, la coparticipación nacional, bajó en forma muy fuerte. Las regalías también, porque sabés lo que pasó, estás informada de lo que ha pasado con los valores del petróleo, y la coparticipación nacional provincial también, con lo cual nosotros, por ejemplo, con respecto a febrero, al mes de enero, hoy estamos 7,5 millones por debajo de ese valor, 7,5 millones por mes, lo cual si sumamos en la cantidad de meses que llevamos,
y algunos meses que hemos estado más bajo todavía, la pérdida que ha tenido el municipio desde el inicio de la pandemia hasta el día de la fecha supera los 40 millones de pesos. Con lo cual, la verdad que es un gran esfuerzo pagar el sueldo como está, claro, mes a mes. Y más cuando nosotros somos uno de los pocos municipios en la provincia de Santa Cruz que no recibe aporte para déficit de sueldo. Nosotros hemos pagado siempre sin aportes extra de la provincia, hemos pagado inclusive el aguinaldo con financiamiento propio. Somos una de las 4 localidades de la provincia que no recibe aporte para déficit. Que esto siempre lo peleamos y lo planteamos porque la verdad que nos parece injusto. Digamos, si vos tenés un número medianamente prolijo, te terminan castigando. O sea, localidades como Piedrabuena, por dar un ejemplo, nombro a Piedrabuena nada más porque lo tenemos al lado, recibe mes a mes un aporte extra de lo que le corresponde por ley de 10 millones de pesos. Y San Julián recibe 0. Entonces la verdad que esto... Pero ¿y eso con qué justificación? Con ninguna. Es el aporte para déficit de sueldo que hacen. Entonces te terminan discriminando o porque sos prolijo o no quiero pensar que es porque es de otro color político. Claro. Lo cierto es que parece que en Santa Cruz hay habitantes de primera y de segunda dependiendo del partido político o bien de la prolijidad o desprolijidad. Acá tendría que ser al revés y lo que está premiando es la desprolijidad. Ustedes, si escuchaste hace días atrás un audio que circuló donde el intendente de Piedrabuena, Boldovich, hablaba de que ellos reciben por ley 18 millones de pesos, que pagan de sueldo 28 por mes y que el aumento que piensan dar significa 7 millones más. Entonces, a ver, si vos por ley recibís 18 millones y tenés un aporte que figura esto en los boletines que llegan al Tribunal de Cuentas de 10 millones de pesos sistemático mes a mes, estás recibiendo un aporte extra que significa casi el 60 o 70% de lo que más de lo que te corresponde por ley. Entonces, cuando que se haga esto con algunos municipios y otros reciban 0, la verdad que es muy injusto. Y creo que esto no hace a un gobierno democrático, equitativo, igual para todos, como lo dicen permanentemente. La verdad que esto no es así. Esto nosotros lo planteamos permanentemente. Y nosotros sistemáticamente le pedimos al gobierno, le mandamos una nota pidiendo la ayuda de un aporte, e inclusive para tener en cuenta justamente lo que vos me hablabas, una pauta salarial, que creo que hoy hay que discutirla. Lo que nos está diciendo provincia es que hoy le está pidiendo a todos los municipios que al igual que lo que hizo Nación con las provincias, de darles un financiamiento blando. Vos sabés que la provincia recibió en los últimos días 3.000 millones de pesos justamente para desequilibrios financieros, que se lo dan en un carácter de financiamiento blando, muy blando, al cero, una tasa de interés mensual del 0,10%. Vos sabés que eso no existe, y cualquier banco la tasa mínima está en 2,5% mensual, así que al 0,10, la verdad, y con un periodo de gracia de acá hasta el mes de diciembre, y después 36 meses a pagar. Bueno, la provincia lo que hace es traslada lo mismo a los municipios. Sí. Distribuyó 600 millones para que sean... para que los municipios también tomen financiamiento y de esa forma cubrir la pauta salarial que hace falta. Nosotros ya lo solicitamos, presentamos el 100% de la documentación que nos pidieron, fuimos uno de los primeros municipios que presentó toda la documentación. Hoy nos pidieron que modifiquemos un artículo en ordenanza que nos autorizaba que tenía que estar redactado de determinada medida. Una vez tengamos aclarado el número de ese financiamiento, nosotros vamos a dar una pauta salarial. Lo que pasa es que la verdad, a mí los gremios... ¿Hay tiempo, hay plazo para que te responda el gobierno provincial? Eso lo van a responder, lo están resolviendo, lo quieren resolver en esta semana. Así que seguramente, habían dicho la semana pasada, ahora vamos a suponer que entre esta y la otra esté resuelto. Tendría que haber alguna novedad también en el terreno este. Exacto. A mí los gremios me están yendo a ver, me preguntan, me dicen tenemos que cerrar, otras localidades cerraron. La verdad que yo no puedo cerrar sin tener el número, porque sería una irresponsabilidad comprometer algo que lo puedo pagar un mes y al siguiente no. Entonces, la verdad, tengo que tener el número para saber hasta dónde puedo llegar. Es como una cadena de respuestas para que vos puedas responderle a los gremios. Te llevo en el mismo terreno de debate. La semana pasada tuvimos una entrevista aquí en Hoy por Hoy con el diputado de Encuentro Ciudadano, Javier Gallart, donde él propone un proyecto de ley
de la renta a la minería. Y dice que en el marco, te resumo, ¿no? En el marco de la pandemia, donde la provincia está, como toda la Argentina y como gran parte del mundo, está sobrellevando y haciéndole frente a una crisis, la minería es la actividad que más renta está ganando y está generando. Sabemos que la onza de oro hoy ha superado los $2.000 y una onza de oro, para quienes nos estén escuchando y por ahí no se percaten de cuánto es, estamos hablando de 28 gramos de 28 algunas y 34 otras, depende de la onza. Depende, sí. Pero bueno, es eso, o sea, realmente están ganando muchísimo dinero, es una de las actividades que más ha crecido en esta época en la que muchas van en detrimento y en pérdida, y en ese sentido el diputado Javier Gallar nos mencionaba aquí en la radio la importancia de que haya voluntad política de exigirle a la minería que deje parte de esa ganancia en la provincia, que en definitiva es de aquí donde sacan el recurso. Sí, obviamente en esto hay que, ante todo nosotros pertenecemos a un país y lo que tiene que brindar ese país es seguridad jurídica, más allá de que obviamente todos pretendemos que queden mucho más recursos en la provincia y que también eso sea coparticipable a los municipios porque lo necesitamos. Lo cierto es que cuando las actividades mineras vienen a un país, se firma hay una ley que es la que establece estabilidad fiscal a la minería para que se hagan determinadas inversiones. Entonces hay que ver que no se viole esa ley, que es una ley nacional que en ese momento fue en el gobierno de Menem, sí, en la década del 90. Que se estabiliza, se fija esa ley, a partir de ahí empiezan a llegar las inversiones. O sea, la verdad, si vos me preguntás, obviamente comparto lo que dice el diputado Gallar, pero la verdad hay que mirar que no se viole una ley nacional. Hay que buscar la forma de que esta tributación se haga y que se discuta una ley de coparticipación también, ya que vamos a ese tema. La verdad que la provincia, y en esto sí estoy totalmente de acuerdo, la gobernadora anunció que iba a ceder parte de los recursos de la provincia a los municipios, digamos, avanzar un poquito en modificar la ley de reparto y la ley de coparticipación. Tengamos en cuenta que hoy la provincia, de cada 100 pesos que ingresan a la provincia en tributación, se queda con 89 y 11 distribuye a los 15 municipios de todo el contexto provincial. Con lo cual, digamos, que avance en eso y de esa forma obligar a que los municipios se hagan cargo de las cajas y de ahí empezar a exigir la responsabilidad de cada uno de los intendentes, la verdad que eso lo comparto totalmente, porque conlleva a la responsabilidad y la administración de la que estábamos hablando antes, ¿no? Si esto es equitativo y parejo para todos y nos brindan una herramienta para poder hacer cargo de este tipo de cosas, la verdad que es algo que celebramos. Y discutir una nueva ley de coparticipación creo que es algo que hace mucha falta y que se viene hablando, que se va a discutir hace muchísimo tiempo. Esperemos que se tome la determinación política de hacerlo. Ahí tiene que haber voluntad, ¿no? Voluntad política de ponerlo en agenda y en debate y de verdad llegar a una conclusión, porque más allá del debate, que es como el primer paso, después tiene que haber algo resolutivo en función de eso. No, esto es lo que... Y que llegue concretamente a la gente. Obviamente. Esto lo comprometió la gobernadora de la provincia, nosotros la verdad lo celebramos, y es una discusión que se tiene que empezar a dar en el ámbito de la Cámara de Diputados, por eso es muy importante contar con la figura del diputado por pueblo, que esto nos tiene que ayudar a pelear justamente para San Julián. Y después está la discusión también, obviamente, en un bloque de intendentes donde se va a discutir inclusive la ley de reparto, ¿no? Que esto también es un poco una pelea, digamos, entre y que el aporte que se da para déficit, eso es lo que tendría que ser ingresado a la ley de distribución para hacerlo justamente más equitativo y de acuerdo a lo que corresponde para todos los ciudadanos de la provincia de Santa Cruz. Al bolsillo, ¿no? Bien, y te hago una consulta. Sabés que hablaba con gente que trabaja en la minería, específicamente aquí en la empresa Cerro Vanguardia, y sabían que íbamos a estar conversando en la mañana de hoy y me decían, ¿por qué no preguntás bien por el 70-30 si efectivamente se está cumpliendo? Ellos, ¿qué me señalaban? Este grupo de personas con las que estuve dialogando esta semana me decían, mira, quedó en evidencia con la pandemia de que hay muchísimos trabajadores que no son santacruceños, que no son locales, que no son de Puerto San Julián. ¿Por qué? Porque
bueno, se movieron trabajadores a otras actividades porque precisamente venían de afuera, digamos, por decirlo de alguna manera, de otras provincias del país, a realizar esas tareas y no quedaba quien las haga. Entonces hubo como toda una modificación, se notó mucho y quedó en evidencia de que no se cumple el 70-30. No, eso no se cumple. Nosotros, cuando yo fui diputado, lo planteé en una resolución, aún sabiendo, y en esto también tengo que ser honesto, sabiendo que es inconstitucional. El 70-30 es una ley inconstitucional. Digamos, el Estado Nacional, cualquier trabajador de la Argentina tiene el derecho. Pero nosotros tenemos que defender lo nuestro y nosotros, por eso yo planteé en la Cámara de Diputados en su momento la necesidad del cumplimiento del 70-30. Tal es así que vino en ese momento el Ministerio de Economía con áreas de minería, hicieron todo una explicación de cómo trabajaban las mineras y cómo se controlaba. Lo cierto es que en muchos casos vemos que hay gente que tiene domicilio acá, pero que en realidad no son de San Julián ni viven en San Julián. Simplemente tienen el domicilio para hacernos creer que cumplen el 70-30. El 70-30, la verdad, lamentablemente no se cumple, como bien vos decís, quedó evidenciado. Creo que provincia hoy y el gremio están ayudando exigiendo que esto se empiece a cumplir, porque quedó, como vos lo decís, evidenciado, y el hecho de la restricción para que venga tanta gente de afuera justamente obliga o da más posibilidades a que empiecen a trabajar o generar más ingresos de locales. Además son puestos, digamos, base, no son... sí, el personal es no es personal calificado, ¿no? Es tareas que podrían cumplir tranquilamente personas de la localidad si fueran capacitadas por la empresa también. Eso es seguro interesante para evaluarlo. Esto es cierto. Obviamente se hace la salvedad del 70-30 en lo que es personal especializado o esencial, como vos lo decías. En el resto obviamente se tendría que cumplir, y creo que en esto tengo que ser la verdad que ser justo y decir que el gremio trabaja bien en este tema, tratando de defender ese derecho y defender el sistema del cumplimiento de esto. A veces se logra, a veces no se logra, hay cosas que son complicadas. Lo que sí es cierto es que hoy la minería genera en San Julián una gran cantidad de puestos de empleo con un nivel de ingreso que son envidiables, sinceramente, y esto también es importante rescatarlo. Yo ahí disiento un poco, pero sí, porque sabes que yo tengo una visión de que para mí, después de ¿cuánto lleva las mineras acá explotando? Año 98. Bueno, estamos hablando ya 20 años más de 20 años de explotación. Y yo creo que en San Julián hay un fuerte poder adquisitivo de cierto sector, porque también hay familias que la están pasando mal, y que están en condiciones muy vulnerables y que no tienen ni para la canasta básica y no tienen acceso a cuestiones fundamentales. Entonces creo que hay capital, pero no se ha sabido desarrollar la localidad y la región en pos de ese crecimiento económico. No sé si es muy posible. Te hago una diferencia. Yo lo que te hablaba es de puestos de empleo. Puestos de empleo, creo que hay una gran cantidad de puestos de empleo en la minería en San Julián. Una gran cantidad, y que esa gente... No, sí, eso no lo niego. Y eso es lo que yo me refería, no me refería a lo que vos estás planteando. Yo me refería a la cantidad de puestos de empleo y el poder económico que tiene esa gente que trabaja en el ámbito de la minería, porque son sueldos totalmente distintos. Sí, que es un empleado público. Obvio, ¿no? Que un empleado público y que un empleado comercial. La verdad que hay muchos ámbitos. Hoy los sueldos creo que de la minería son uno de los más altos en San Julián, excepto determinados estamentos, ¿no? Justicia o... ahora, sí coincido con vos en que no ha habido desarrollo de las actividades y de empresas, excepto algunas. Claro. Hay algunas empresas que se han desarrollado en San Julián y que han crecido en esa actividad. Fueron muy pocos. A nosotros hoy nos parece francamente ilógico que para hacer un servicio de catering no haya podido desarrollarse una empresa local. Y es cierto, pero bueno, lamentablemente a veces en alguna faz privada tal vez faltó iniciativa, o a veces tal vez no tuvimos ingreso porque no nos permitió justamente
la parte operativa de la mina, ¿no? O la parte gerencial, perdón, de la mina. La verdad, es cierto, hay desarrollo, mucho más desarrollo que tendría que haber venido y no llegó a la comunidad de San Julián, como no llega a la provincia de Santa Cruz. O sea, ahí el rol de la Fundación Agencia de Desarrollo también es fundamental. No, sí, el rol de la Agencia de Desarrollo es totalmente distinto. La Agencia de Desarrollo lo que hace es recibe un aporte año a año de lo que es los dividendos de la empresa, y eso es distribuido a los distintos proyectos productivos que se presentan en la comunidad de San Julián. La verdad tenemos que hacer, hay en algo que tenemos que hacernos responsables los ciudadanos de San Julián y tener un grado de culpa. A ver, la generación y el espíritu, la generación de la creación de la Agencia de Desarrollo fue la generación de puestos de empleo para la postminería. Cuando vos mirás uno de los grandes proyectos, y que parece extraño, ¿no? Generalmente cuando vos tenés un proyecto lo difícil de encontrar es el financiamiento. Déjame decirte que en la Agencia de Desarrollo se presentan muy pocos proyectos que generan puestos de empleo. Y esto tiene que venir de la iniciativa privada, ni del Estado, sino de la iniciativa privada. Están los proyectos ahí está el financiamiento para que los proyectos se presenten, y los proyectos para generación de puestos de empleo, para la postminería, que es a donde se apunta, no se han presentado. Hemos presentado pequeños proyectos, muy pequeños proyectos. Si vos me decís los proyectos más importantes que vos recuerdes desde la creación, y mirá, sin tener nada que ver, te tengo que decir que, por ejemplo, el proyecto cuando se hizo la compra de la embarcación fue un buen proyecto. Después, la verdad, creo que la agencia en ese momento no tomó los resguardos para garantizar el desarrollo de ese proyecto, que el barco continúe trabajando en la localidad, o por lo menos en la zona, y que no se venda. Hubo una responsabilidad, hubo una parte que en el camino que no estuvo bien hecha, pero el proyecto era bueno. La compra de la planta pesquera que hoy tiene el municipio de San Julián, y que pertenece a Fopesan, la verdad es que creo que es una compra muy buena. Si nosotros hoy tuviéramos ese barco operando y la posibilidad de uno más y tener la planta, la verdad que hubiera sido un proyecto muy, pero muy importante. Lamentablemente no lo fue porque en el camino hay cosas que se perdieron. O no se cumplieron. El proyecto de agua Nao Victoria es un proyecto que salió de la Agencia de Desarrollo, es un proyecto muy bueno. Hay tornerías o talleres que han avanzado gracias a eso, y que le prestan servicio inclusive a la minería. La verdad, hubo proyectos buenos. Faltó el gran proyecto, y que es el que nosotros permanentemente decimos, y también le pedimos a veces a los técnicos de la universidad que nos ayuden a desarrollar el proyecto, ya que no viene de la faz privada, que venga desde las áreas capacitadas para el desarrollo de esos proyectos que pueden ser importantes para la comunidad de San Julián. Pero la verdad es preocupante, por ejemplo, que el año pasado hayan sobrado de la Agencia de Desarrollo 40 millones de pesos, porque la gente no ha presentado proyectos. Esto sí es preocupante. Y hoy los proyectos... ¿Y qué pasa con esa plata que sobra? Va para el año siguiente. Porque la Agencia de Desarrollo, hay algo que hay que aclarar, y que para que no se genere confusión en la gente. La Agencia de Desarrollo no maneja plata, analiza proyectos. La plata no la maneja ni la Agencia de Desarrollo ni la maneja el municipio. La plata que no se utiliza la sigue teniendo Cerro Vanguardia. En el momento que la Agencia de Desarrollo vota un proyecto y lo aprueba, ese proyecto va al municipio para que el municipio reclame los fondos a Vanguardia. Vanguardia hace el ingreso de los fondos al Banco Municipal, y el municipio ahí se lo entrega a la persona que fue beneficiada de ese financiamiento. Y el municipio también es quien tiene la responsabilidad a través del Banco Solidario del recupero de esos créditos, que eso también es una cosa donde se empieza a complicar el cumplimiento de ese financiamiento. Pero la verdad, cada vez que no avanzamos y que los fondos no se usan, tenemos una pérdida importante, porque, digamos, sobran 40 millones, y no es que al año siguiente es los 40 millones con valor dólar actualizado, no valen, es los mismos 40. Pierden valor, entonces hay una pérdida importante de valor. Por eso a nosotros nos preocupa cuando decimos hay financiamiento y lamentablemente la gente no lo aprovecha. Bueno, si estás escuchando y tenés una propuesta, entonces llévala para que este año no sobre plata y quede así sucesivamente para el año que viene. Una de las consultas... Hoy por ejemplo, ¿no? Déjame que te diga esto, 40 millones sobraron del año pasado, 52 o 54 millones son lo que corresponde a este año. O sea,
La agencia hoy tiene... Yo voy a llevar mi proyecto, acá en el medio de comunicación. Yo lo llevé en su momento, me dijeron que no iba a ser, a mí me dijeron que no iba a ser productivo, que no iba a generar puestos de trabajo. Y vos ves acá 2 personas trabajando y a mí somos 3 ya. Pero bueno, yo en ese momento lo discutí, esto es algo más interno, ¿no? Pero lo discutí con el directorio de aquel momento, ya hace unos años atrás, de que sí, que los medios de comunicación generan puestos de trabajo. No hay un medio de comunicación que funcione con una sola persona. Voy a volver a intentarlo. Nosotros como municipio igual usamos a veces financiamiento y solicitamos a la Agencia de Desarrollo financiamiento. Por ejemplo, en su momento, bueno, la restauración del Hotel Colón, que lo hizo la universidad, eso no corresponde al municipio, fue financiado por la Agencia de Desarrollo. El reservorio que está atrás del Hotel Colón, que es algo que tal vez la gente de San Julián no lo disfruta porque no es para eso, pero sí es para justamente mantener intactas las ruinas de Florida Blanca o lo que se vaya rescatando de ahí para un proceso de investigación. Y desde el municipio se ha avanzado muy fuertemente, por ejemplo, en los últimos años, en lo que fue equipamiento y restauración del aeropuerto local, que hoy lo tenemos operativo y hemos tenido... Eso te quería hablar. Ese era otro de los temas que quería... No, porque sabes que, bueno, se ve que hay una actividad fluida en el aeropuerto. ¿De qué trata esa actividad fluida de aviones? Porque prácticamente es un avión por día, más o menos. Y sí, en el mes de julio, por ejemplo, los últimos días del mes de julio, en total en julio entraron 20 vuelos, inclusive vuelos de gran envergadura. Bajaron 737 en San Julián, que fue todo un acontecimiento. La verdad, ese aeropuerto se empezó a reparar y aportar fondos de la agencia en su momento para lo que fue compra de la planta de combustible, para equiparlo con una planta de combustible que no hay en muchos lugares, equipada con la última generación, tal es así que el otro día hubo una auditoría y todo salió perfecto. Se hizo todo el balizamiento nuevo en la gestión de Tomaso, y la agencia brindó un aporte económico para toda la compra de cableado también. Después se hizo desde el municipio reparación y bacheo de pista, que eso lo hemos hecho en la gestión de Tony y también lo hemos hecho nosotros cuando ingresamos para poder traer los primeros vuelos. Nosotros hemos trabajado con Vialidad para la pintura de toda la pista. Se está reparando lo que es el edificio, para brindar mayor comodidad a la gente que en el futuro viaje, y logramos en su momento empezar a operar con líneas aéreas del Estado en el mes de febrero, con un vuelo regular 2 veces por semana, que en una primera etapa lo que lográbamos era la conectividad con Comodoro Rivadavia y nos faltaba la conectividad con Río Gallegos, que nos interesaba principalmente pensando en la cantidad de afiliados a la Caja de Servicios Sociales y que por cuestiones médicas muchas veces tienen que viajar, y aparte obviamente tener la conectividad con la capital de la provincia. Eso en un primer momento no se había logrado. Después justo se había logrado eso, que vengan los vuelos Comodoro San Julián Gallegos, Gallego Calafate, y la vuelta, que era espectacular. Lamentablemente la situación de pandemia nos cortó todo. De todas formas, es un anhelo que esto vuelva y que si es posible que vengan a operar otras líneas. Por eso la puesta en valor permanentemente del aeropuerto. Yo ayer tuve una reunión, por ejemplo, con la gente de Cerro Vanguardia para avanzar en una obra que es importantísima y necesaria, porque te la exigen las distintas empresas aéreas, que es el cercado perimetral del aeropuerto, que no es poca cosa, un cercado perimetral de más de 2 metros de alto, con el borde obviamente de cemento para que no ingresen animales por abajo. Tiene todas las determinadas condiciones. Es una obra que vale entre 20 y 25 millones de pesos, donde las empresas mineras van a colaborar para llevar adelante esta obra. Lo hablábamos en el día de ayer, así que la verdad que estamos avanzando. Estuvimos hablando con el subsecretario de Transporte de Provincia para el equipamiento de un nuevo escáner para todo lo que es... ¿Y para esa hay fecha para esa activación de esa...? ¿El alambrado? Sí. Va a empezar prontito. Pronto, porque eso se necesita rápidamente. Cuando te digo pronto es no más de 30 a 40 días. Bien. Eso... La verdad, en esto, los vuelos que estamos viendo, la actividad muy fluida que estamos viendo hoy lamentablemente, es todo minería, no hay aviones de línea. Son trabajadores que vienen a Cerro Vanguardia, básicamente. Trabajadores que vienen y trabajadores que se van,
no solamente de Vanguardia, muchas veces vienen vuelos compartidos, gente de Minera Santa Cruz, de Vanguardia, de Triton, muchos de Triton, pero no son aviones de línea, a eso me refería. Claro, lamentablemente no hay vuelos comerciales, por la comerciales. Cuestión de pandemia no hay vuelos comerciales, este es el problema. No hay colectivos, no hay vuelos comerciales, la gente está varada en sus lugares sin poder todavía muchos casos, regresar a sus lugares de origen. La verdad que en esto hemos hablado con la minería, puntualmente en el caso de nosotros tenemos 16 chicos o jóvenes en Buenos Aires que están queriendo volver a su hogar, que están estudiando, muchos volvieron, muchos no. Sí. El otro día tuvimos una serie de conversaciones con minería, a ver si cuando vienen aviones no cubiertos en su totalidad, si podemos subir esos chicos, lo cual nos dijeron que sí, así que cuando seguramente venga un vuelo de Buenos Aires vamos a poder regresar a casa a todos esos jóvenes, que obviamente cuando lleguen tendrán que hacer el periodo de aislamiento de 14 días fuera de la localidad, pero permitirles volver a su casa. Bien, me quedan varias preguntas, pero quiero ir resumiendo porque no quiero quitarte todo el tiempo en la mañana. Sé que tenés que seguir trabajando. Mira, un tema, gente que esté laburando en las represas, trabajadores en las represas, también, volvemos 70-30 más o menos. Sí, la verdad que nosotros en las represas no tenemos cabida te tengo que ser honesto, no tengo ninguna posibilidad de ingresar gente a las represas. El ingreso a las represas lo maneja UOCRA, y cuando necesitamos algo se lo pedimos puntualmente al gobierno provincial. Desde el municipio no tenemos posibilidad de ingresar a alguien. Es cierto, trabaja muchísima gente de afuera en las represas, te digo que peor que la minería. Sí, lamentablemente. Muchísima gente de afuera. De hecho, hoy a la mañana arranqué con una noticia que voy a tratar de mañana continuarla, digamos, con la investigación periodística de qué se trata, que hoy va a llegar un vuelo charter a las 17:30 a Río Gallegos con 150 personas y algunos provenientes de China también. Entonces, hasta de otros países, ni siquiera hablamos de... Sí, por ahí son los dueños de la empresa igual, ¿eh? Sí, Recordá que la empresa es... Hay algunos, son de capitales chinos, hay algunos que son puestos calificados, seguro, digamos, profesionales, y hay otros que en realidad debería tener cupo, en ese caso local, porque sobre todo cuando se analiza, digamos, la propuesta, este discurso de va a generar trabajo, viene como un poco a salvar a la provincia de Santa Cruz, entre muchas comillas esto, ¿no? Sí, esto es, la verdad... Pero es prometedor, técnicamente es prometedor y no lo vemos después. Sí, esto es una pelea que tienen que llevar adelante desde la Cámara de Diputados, que nosotros en su momento la dimos, y un poco apoyando a los distintos gremios en la defensa y en el planteo de esto, ¿no? Un poco exigirle al gremio también, en algunos casos, y en otros apoyarlos justamente para el cumplimiento de la posibilidad de trabajo, principalmente para los habitantes nuestros. Que tenemos, como vos decías, hay muchos que sinceramente la pasan mal. Tal cual. Bueno, Daniel, te agradezco mucho este tiempo, le agradezco también a la audiencia que ha participado con sus consultas, sus preguntas. Gracias por haberte tomado el rato de venir a conocer la radio. Para mí era importante que vinieras y que no sea por teléfono para poder charlar un poco más tranquilos y porque además también tenía ganas de que conozcas el espacio. Te agradezco y queda obviamente abierto el micrófono de Hoy por Hoy y de la radio a disposición del municipio para cualquier información. Siempre estamos en contacto con el área de prensa también de municipalidad para tratar de llevar la información actualizada a la comunidad de San Julián. Así que te dejo este minutito para que te despidas. Bueno, la verdad que ante todo el honor fue mío de poder compartir este momento con vos. Las felicitaciones nuevamente, el agradecimiento por permitirme a través de tus micrófonos llegar a la comunidad de San Julián. Y obviamente a disposición para evacuar cualquier tipo de dudas o planteos que se quieran hacer. La verdad que creo que los planteos que se hacen de un medio periodístico o que pueda hacer la sociedad siempre enriquecen. Yo no los tomo a mal, puede gustarme o no, pero digamos, jamás se toman a mal, o se pueden compartir o no, perdón. Pero no se toman a mal porque creo que eso enriquece y ayuda a corregir la gestión. Yo muchas veces digo que yo a veces al núcleo más íntimo que tengo, siempre lo que le digo es que si todos aplauden cuando uno hace algo, la verdad te pensás que estás haciendo todo bien, y esto no es así. Muchas veces en la gestión
el agobio y el ir con el día a día de tratando de resolver cosas, no vas mirando muchas cosas para el costado y si alguien no te las marca, seguramente no te da la posibilidad de corregir. Entonces la verdad que los planteos, cuando te hacen planteos siempre son valorados y creo que eso te permite corregir un montón de cosas. Así que el agradecimiento a ustedes, un saludo muy especial para vos y la felicitación nuevamente y a toda la población. Dani, ¿puedo hacerte un comentario más que me gustaría saber tu opinión brevemente respecto a la situación del partido Juntos por el Cambio a nivel nacional, llamado a la marcha del lunes? Bueno, la situación que está viviendo la organización política y por ahí no sé cuál es tu postura frente a eso. Sí, la verdad que es difícil. La situación de Juntos por el Cambio es una situación compleja y en mi partido, la Unión Cívica Radical, más compleja aún te diría, claro, que no sabemos, en determinados momentos no sabemos dónde estamos parados. Claro. Y en esto te tengo que ser honesto. Más allá de que me duela decirlo, ¿no? A veces hay posturas que yo no comparto de mi propio partido. Yo creo que estamos en un momento difícil para el país y como te decía antes, a quienes nos toca gobernar, y más allá de las diferencias políticas que puede tener unos otros, en esto vamos escribiendo día a día. Entonces errores hay a montones y lo que hay que buscar es ir corrigiendo para sobreguardar la salud principalmente de la población. Entonces la verdad, yo creo que muchas cosas hay que acompañar, hay que poner límites cuando hay abuso y en eso sí comparto. Y a veces se usan las pandemias o las situaciones emergentes para restar derechos que tienen cada uno de los ciudadanos y cada uno de los distintos estamentos del gobierno. Entonces en eso sí hay que poner límites, pero también hay que actuar con mucha cautela. Son momentos muy difíciles, donde no son momentos para sacar réditos políticos desde ningún sector y lo que hay que trabajar es fríamente pensando en la salud de la población y en cómo mejoramos la situación de cada uno de los habitantes del país. Me parece que son momentos muy complicados. El Cambiemos en particular está pasando una situación difícil, el radicalismo más aún, y donde, me parece que se pueden acompañar marchas cuando hay vulneración de derechos, me parece que es totalmente respetable y en eso estoy totalmente de acuerdo, pero tenemos que tener cuidado de fijar los límites, hasta dónde queremos plantear y hasta dónde tenemos que respetar. Me parece que esto es muy, pero muy importante. El momento, a mí me preocupa mucho el momento. Francamente, te tengo que decir, me preocupa mucho el momento. Yo a veces veo opiniones, yo tengo en el WhatsApp distintos grupos de mi partido, en los cuales estoy incorporado y en la mayoría no escribo, pero leo. Claro. Muchos los leo y no me gusta mucho, muchas veces no opino. Pero uno lee y a veces te haces el planteo, cuando lees algunas opiniones, digo, decís, ¿cómo se nota que no te toca gobernar? Si te tocaría gobernar, a veces. Y yo siempre digo, no me gusta pensar de que muchas personas que hoy cuestionan, cuando están en un cargo, terminan haciendo lo mismo que están cuestionando. Entonces me parece que eso es lo que hay que cuidar, hay que respetar y tenemos que mirar en el día a día. Gracias, Daniel Gardonio, aquí en el estudio de Radio Libertad, compartiendo casi una hora de entrevista en profundidad. Tratamos de recorrer una gran cantidad de temas. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo. Que tengas muy buena jornada y esperamos las novedades de la jornada de mañana.